Cordial bienvenida a un día muy especial para todos los italianos en el mundo, especialmente en nuestro país, en nuestra patria, en Argentina. Hoy celebramos el Día de la República Italiana, la fiesta de todos los italianos. También vamos a recordar mañana el Día del Inmigrante Italiano y queremos primero agradecer a la Comisión Directiva de la Asociación Cultural y Recreativa Familia Siciliana, que tiene sede acá en Paraná, a la subcomisión de jóvenes, que es quienes han organizado este evento, y también agradecer a los que van a participar en este evento. Vamos a presentar un saluto in lingua italiana per quelli che ci ascoltano dall'Italia. In questo momento cominciamo le celebrazioni del 75 anniversario della Repubblica Italiana e domani la celebrazione della giornata del migrante italiano qui in Argentina. Quindi abbiamo tanti ospiti, presentiamo un po' in spagnolo e una ospite dall'Italia in italiano. Queremos hacer presente en este momento está la profesora Cintia Cabrol. La profesora Cintia Cabrol es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, y magíster en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como docente adjunta de las cátedras Historia de las Relaciones Internacionales e Introducción a las Relaciones Internacionales en el Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina con sede en Paraná. Ha formado parte de equipos de investigación en la temática de paradiplomacia y gestión internacional de gobiernos no centrales y ha publicado distintos artículos sobre la temática. También ha realizado asesorías técnicas en materias de internacionalización en la Municipalidad de Paraná, Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos y Ministerio de la Producción de la Nación, o sea, de la República Argentina. También vamos a presentar a la presidente, la neopresidente, que hoy lo estamos presentando todo, de la Asociación Familia Siciliana, la licenciada María Emilia Burgos Salomone, a Melissa Wilson Cotonaro, creo que era por tu mamá, también en Relaciones Internacionales, de la Comisión Directiva de Familia Siciliana, a Natalia Salamone y a Renzo Salamone, que está detrás de todo con la parte técnica, a quien agradecemos profundamente, y a todos los que están escuchando. Y en especial en este momento tenemos una invitada desde Italia, ahora un poquito in lingua italiana para che si entienda. Adesso in lingua italiana un po' perché abbiamo un'invitata speciale che per il tempo dobbiamo metterla prima in tutto questo evento. Un'amica di tutti gli italiani all'estero, noi abbiamo più di una in Italia, amiche,
che è la conduttrice del programma L'Italia con voi, che va su Rai Italia dalle 18 in Argentina dal lunedì a venerdì. L'Italia con voi, un programma dedicato esclusivamente agli italiani all'estero, e lei ha voluto partecipare con noi a questo evento, avvicinarsi, perché siamo vicino a Monica, che ha inviato anche un video che faremo circolare tra poco, no? Bueno, cara Monica, benvenuta e ti ascoltiamo. Buongiorno a tutti, so che per voi sono le 15, per me ormai le 20 è passate, insomma, è finita la mia giornata lavorativa. Come ha detto José, ci tenevo tantissimo ad essere con voi, a farvi sentire la mia vicinanza. Tra l'altro il mio desiderio, lo dico sempre, quindi ormai è assodato di venirvi presto a trovare, quindi incontrarvi personalmente. Sicuramente la tecnologia ci sta aiutando perché ci sentiamo vicini anche se lontani, ci stiamo vedendo, ci stiamo ascoltando, e questo per me è fonte di orgoglio, perché io comunque so che siete in tanti a seguire Rai Italia, la mia trasmissione, ma purtroppo non vi vedo, quindi già così vedere i volti, associarli a dei nomi mi sembra un grandissimo regalo, una giornata importante che è quella della Festa della Repubblica Italiana. Abbiamo ovviamente celebrato anche noi in trasmissione, e abbiamo voluto ricordare anche coloro che hanno perso la vita per darci la possibilità di una Repubblica, e quindi di una nuova storia, di un nuovo capitolo della nostra amata Italia. So che per voi domani è una giornata altrettanto importante, perché è quella legata appunto all'immigrato italiano in Argentina. Siete in tanti, sono storie straordinarie, e voi, i vostri papà e insomma, le vostre famiglie, i vostri genitori, i vostri nonni hanno portato la cultura italiana, la lingua italiana nel mondo, e adesso è diventata una eccellenza. L'italiano, tra l'altro, insomma, che sta cominciando a prendere quota, perché sono in tanti gli studenti che vogliono imparare la nostra lingua, che è molto, tra l'altro, simile alla vostra, quindi per me è anche più facile ascoltarvi e anche capirvi. Quindi insomma è una festa importante che ho voluto celebrare e comunque nominare anch'io in trasmissione, e mi auguro che queste 2 giornate siano per voi comunque un motivo di trasmissione di nostri valori, dell'italianità, dell'italicità che ci contraddistingue in tutto il mondo, e siano anche un modo per sentirci vicini, per ricominciare una certa normalità. So che da voi la situazione non è ancora finita, come d'altra parte in Italia, ma il piano vaccinazione ci permette di essere un po' più, diciamo, sereni da questo punto di vista, quindi mi auguro che anche voi possiate presto finire questo incubo di allontanamento che non ci permette più di abbracciarci, non ci permette più di stare insieme come vorremmo. Quindi io vi ringrazio tantissimo, spero che siano belle giornate, delle belle ore. Mi piacerebbe anche ascoltare la professoressa, adesso rimarrò ancora qualche minuto in ascolto, perché insomma voglio imparare anche dall'esperienza di persone che ogni giorno hanno a cuore i nostri ragazzi. Lo sapete che io sono una mamma, i miei bambini sono ancora abbastanza piccoli, hanno 7-8 anni, ma insomma per me la cultura e soprattutto questo ruolo così importante degli insegnanti e dei professori, uomini e donne che siano, è estremamente importante, perché hanno a cuore il nostro futuro, che sono i nostri figli. Quindi io vi ringrazio tanto per questa ospitalità, e sono, insomma, rimango ancora un po' con voi ad ascoltare le vostre testimonianze. Se c'è qualche domanda o posso fare qualcosa per voi, insomma, non c'è da chiederlo. Grazie. Grazie Monica, grazie. Sei libera, si vuoi rimanere, come tu Sì, dices, no, un rimango instante, ancora un va po'. bene. Y no, y una cosa que queremos recordar también en este 75 años de la República Italiana es las víctimas, le vittime del coronavirus, sia in Italia, in Argentina e in tutto il mondo. Sono tanti che sono morti
l'anno scorso e questo anno, ricordiamoci a loro familiari. L'altro ieri ha perso la vita il marito della presidente dell'Associazione di Lingua e Letteratura e ricercatore di lingua italiana dell'Argentina, molto conosciuta, la dottoressa, professoressa Nora Forza, quindi ci tocca alla comunità italiana da molto vicino. Bien, vamos a presentar a la profesora Cintia Cabrol. Ella nos va a hablar un poco qué es qué significa o cómo comenzó la República Italiana. El título que le ha puesto la profesora a su conferencia es República Italiana, Historia y Relaciones Internacionales. La escuchamos a la profesora Cintia Cabrol. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me llegó de parte de Melissa, María Emilia, de Renzo. Así que bueno, muy agradecida porque es una distinción para poder compartir este momento con ustedes. Primero felicitarlos por su aniversario de la Constitución de la República Italiana y asimismo el día de mañana, el Día No Cierto del Inmigrante. Hablábamos un ratito, mis raíces, mis descendientes son de la zona de Toulouse, de Francia, pero siempre cercanos, así que creo que esta hermandad de naciones es lo que tiene que prevalecer. Así que, bueno, lo que nosotros, yo soy docente a cargo de la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales, y un poco organizamos la jornada con Melissa y con María. De mi parte, ¿cuáles fueron los antecedentes previos a la Constitución o a la instauración post Segunda Guerra Mundial de la República Italiana? ¿Qué pasaba con esos territorios de la península itálica en el siglo XIX? Y de ahí en más, cómo se fue trabajando todo un camino hasta que se constituye un Estado independiente. Yo por ahí quiero preguntar más o menos en qué tiempo tenemos. Ustedes me hacen señas, me avisan. 20, 30 minutos o el tiempo que tengas. Perfecto, perfecto. Por ahí yo para no extender mucho y robar tiempo a la presentación de las chicas. Bien, yo preparé una presentación. Vamos a ver si me deja compartir. Calculo que sí. No me deja compartir, Mary. A ver. Quizás no puedo compartir yo o vos, Meli, a la presentación. Si no, pruebo de vuelta porque pongo tu pantalla completa. Compartir, pero debo tener bloqueado. Porque no me da la opción de compartir. Ahí la comparto. Ahí está, capaz que mejor así. Ahí. No te preocupes. Sí, lo presento. Cosas de la tecnología. No sé si es como Zoom, que uno tiene que ser anfitrión y demás, capaz que por eso yo no puedo tomar la opción. Puede ser eso también. Capaz que Renzo lo puede hacer eso. Ahí está. Bien. Bueno, entonces decíamos que cómo estaban organizados, cómo estaban posicionados los territorios italianos en la Europa del siglo XIX. Ahí, si vos querés avanzarme, porque no tengo la opción de... Bien. A ver, si no lo voy a abrir en el... Lo voy a ver aquí en el celular. Bien, para entender un poco el proceso de
unificación italiana, nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos tener una mirada un poco restringida, sería a los hechos en sí que se van a producir en una década que va de más o menos 1850 a 1960 y 70, o plantear una mirada un poco más abarcativa para entender todo el proceso europeo que comienza luego de la caída de Napoleón y cómo a través de la figura del nacionalismo o de la conformación de los diferentes nacionalismos llegamos a la constitución de un Estado independiente en la península itálica. No sé si podés avanzar, Meli. Bueno, cuando nosotros hablamos de el proceso de la unificación italiana, hacemos referencia a un proceso que arranca en 1815 y va hasta 1870 o 71, marcan algunos historiadores. ¿Por qué 1815? Porque en 1815, cuando se termina, o sea, se retrotrae el dominio napoleónico en la Europa occidental, en la Europa continental, va a haber 5 grandes estados que se va a convocar a un congreso en la ciudad de Viena para reorganizar un poco las cuestiones europeas de cara a lo que se iba a venir, ¿verdad? Entonces, en ese congreso de Viena hay unos principios importantes que van a regir las relaciones internacionales, que se van a quedar plasmados allí, que es el principio de la legitimidad monárquica, el principio de la intervención y el principio del absolutismo monárquico, digo bien. Pero un punto importante va a ser la configuración del mapa europeo post-dominio napoleónico. Entonces se van a establecer algunos estados independientes y se va a reorganizar el mapa teniendo en cuenta las apetencias territoriales de los 5 grandes que van a ser Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña y unos años más tarde Francia. En cuanto a lo que nos atañe hoy, que son los territorios italianos, en el siglo XIX no existía el Reino de Italia, ni mucho menos la República Italiana, sino que en lo que es la península itálica se va a haber constituido diferentes estados, por así decir, o diferentes reinos, o diferentes organizaciones territoriales, fundamentalmente va a estar controlado al norte de la península itálica por mucha influencia austríaca. Y a su vez, estos 5 grandes que nosotros decíamos recién, fundamentalmente van a instalar en las distintas regiones de la península itálica a gobernantes o a dinastías o a reyes vinculados a sus casas reales. Entonces vamos a tener una fuerte presencia austríaca en el norte, vamos a tener dinastías o familias provenientes de la dinastía de los Borbones en el sur de la península itálica. Luego va a haber unos territorios independientes, más que nada en el centro de la península, y los estados pontificios, los estados de la iglesia, que también estaban allí. ¿Por qué decimos que es importante hablar de o empezar desde 1815? Porque cuando se divide el mapa europeo, no se tiene en cuenta a cuestiones desde lo que la historia de relaciones internacionales nosotros planteamos, que son, ahí está el mapa justito para lo que charlábamos recién, no se tuvo en cuenta lo que llaman los historiadores el principio de las nacionalidades, y la definición de fronteras se siguió por un criterio nada más que de utilitarismo para estos 5 grandes. Entonces, en la cuestión de
en lo que nos atañe hoy, que es a la historia italiana, el proceso de unificación va a contar con algunos, digamos, obstáculos, que va a ser, bueno, decíamos recién, la influencia austríaca en el norte, los estados pontificios, que una de las propuestas para la unificación va a estar dada por la constitución de una confederación presidida por el Papa, que eso, bueno, al principio es como que tuvo adeptos, pero luego no prosperó, y por algunos estados independientes. Ahora bien, en 1815, cuando se constituye esta nueva reorganización europea, vamos a ver que va a haber 3 grandes oleadas revolucionarias que se van a dar en 1820, en 1830 y en 1848 en muchos estados europeos, movidos fundamentalmente por lo que 2 profesores de Historia de Relaciones Internacionales denominan las fuerzas profundas, que significa, digamos, cómo fueron operando todas aquellas fuerzas que vienen del ámbito económico, del ámbito político, del ámbito de las ideologías, que fueron diagramando o entretejiendo los sucesos que más tarde van a dar con la unificación. Si bien, nosotros decíamos, había una muy fuerte presencia, un control austríaco, en algunas instancias en la península itálica, en algunas revoluciones o revueltas, las tropas austríacas van a controlar estos intentos. Lo que sí es, lo que hay que tener en cuenta es que el proceso en sí, que se va a iniciar a mediados de los años 50 del siglo XIX, va a tener estos antecedentes del 20, del 30 y del 48, que los historiadores sostienen o lo definen como, no solo, repito, solo en la península itálica, también hubo revueltas en Francia, hubo revueltas en lo que fue la Confederación Germánica, también en Europa Oriental, si bien allí en territorios otomanos algunas propuestas lograron independizarse. Ellos van a decir que estas primeras oleadas respondió a un esfuerzo desordenado e impotente por conseguir la libertad. No se pudo lograr esto, pero sí dejó latente ese sentimiento nacional, esa idea de unificación, y ahí ustedes ven la filmina, ven que dice, para el proceso de unificación italiano, hay un sentimiento nacional muy fuerte de origen romano. Hay que tener en cuenta que la península itálica fue centro del Imperio Romano de Occidente, entonces esto marcó muy profundo la cultura en los territorios italianos, el habla, la religión y demás. Entonces todas esas fuerzas son las que motorizan los procesos de unificación. ¿Cómo ya vemos nosotros en marcha el proceso para lograr que los territorios italianos se constituyan en un Estado independiente, conformen un solo Estado? Vamos a ver que los principales promotores de la unificación va a estar dado por el reino de Piamonte. Sus figuras principales van a ser el rey Víctor Manuel II y el conde de Cavour, que era su primer ministro. Lo que vamos a ver es que ellos van a apelar a la diplomacia, van a apelar a tejer alianzas con las otras potencias europeas para poder primero desvincular un poco a Austria de las cuestiones italianas y así poder avanzar con el proceso de unificación hacia el sur de la península. Si bien no está puesto en la presentación, pero el reino de Piamonte-Cerdeña brindó apoyo años anteriores en el conflicto de lo que fue las cuestiones orientales, la guerra de Crimea en 1853, prestó apoyo a Francia y de esta manera se comienzan a tejer todo un andamiaje diplomático que estas dos personalidades de la zona de Piamonte van a hacer, digamos, uso en el buen sentido del término, para poder motorizar el proceso de unificación. De esta manera vamos a ver que ya el proceso de unificación en marcha va a tener una fuerte movida diplomática.
va a comenzar con la entrevista las famosas entrevistas de Plomberries, que son conversaciones entre Napoleón III de Francia y el conde de Cavour, para comenzar a ver de qué forma se podía tomar o conquistar los territorios en los que había una fuerte presencia austríaca, fundamentalmente la región de Lombardía. Entonces vamos a ver que idas y venidas, digamos, en cuestiones diplomáticas, no quiero detenernos mucho en esto, sí destacar, bueno, además de estas entrevistas, los acuerdos de Villafranca y el Tratado de Zúrich, que lo que van a establecer luego de la guerra que se enfrenta Francia, el Piamonte y Austria. Austria va a ser vencida y la región de Lombardía finalmente se va a ceder al Piamonte Cerdeña por intermedio o a través de Francia. Se van a reponer en el trono a los duques de Toscana, Parma y Módena, que eran estos territorios como independientes, y se va a garantizar la integridad territorial de los estados pontificios. Esto fue como el primer proceso o la primera etapa de este proceso, que muchos historiadores lo organizan en 5 grandes fases o 5 grandes etapas del proceso de unificación. Al poquito tiempo, la región de Toscana, Módena y Parma van a anunciar a través de un plebiscito, esto no fue a través del conflicto armado, a través de un plebiscito su anexión a Piamonte Cerdeña, y se va a constituir lo que se llamó el Reino de Italia. Este Reino de Italia va a ser presidido por el rey Víctor Manuel II, que era, digamos, el dirigente de Piamonte Cerdeña. Esto lo que pasó, digamos, en el norte y en el centro del país. Ahora bien, faltaba unificar o integrar a este nuevo estado a los territorios del sur de la península. Esto va a estar a cargo o va a ser logrado, llevado adelante por Giuseppe Garibaldi, que con apoyo de Víctor Manuel II y con apoyo del conde de Cavour va a llegar a Sicilia, va a estallar allí una revuelta secesionista, se van a integrar, la zona de Sicilia se va a integrar a lo que ya se venía, digamos, unificando, y en 1861 se establece el Reino de Italia. Ahora bien, todavía, si bien tenemos una primera experiencia, proceso de unificación italiana con el establecimiento del Reino de Italia, van a quedar algunas cuestiones, 2 grandes cuestiones pendientes, que van a poder solucionarse o, digamos, encauzarse hacia la unificación definitiva de los territorios italianos a través de otro proceso que se va a ir desarrollando en simultáneo en Europa, que es el proceso de la unificación alemana. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar en 1860 y 1870 de estos procesos de unificación? Porque, no lo dije al principio, el mapa que se establece en 1815 en Europa no sufrió modificaciones territoriales hasta hasta que triunfan o llegan a cumplir su objetivo estos 2 grandes procesos de unificación, que es el italiano y el alemán. Por eso es tan importante para la historia del siglo XIX estudiar estos procesos, porque a través de determinadas fuerzas profundas se logra modificar este gran acuerdo diplomático que se selló en Viena en 1815 y que perduró por más de 50 años en Europa. Y que si bien hubo algunas revueltas, no hubo ningún conflicto de envergadura, más que nada militar, que lo haya puesto en peligro. Entonces, en 1861 nosotros vamos a tener constituido el Reino de Italia. Entonces decíamos, quedan 2 cuestiones pendientes que
va a ser la cuestión de los territorios de Venecia y el territorio o la incorporación de Roma, porque no hay que aclarar que el Reino de Italia, la primer capital la va a tener en la ciudad de Florencia, no en la Roma actual como lo tiene, ¿no es cierto?, la República. Entonces, para poder terminar con estas cuestiones pendientes, los líderes del movimiento de unificación italiano van a tener que esperar, no sé si esperar en el sentido de quedarse sentados esperando, sino de esperar los acontecimientos y cómo también allí se fueron tejiendo los acuerdos diplomáticos para esperar la unificación total. La cuestión de Venecia se va a saldar luego del el proceso de unificación alemana. Fue un proceso más conflictivo, se dieron 3 grandes guerras para lograr el propósito. Y para vincular la cuestión italiana, tenemos que tener en cuenta las 2 últimas guerras del proceso prusiano para entender la cuestión de Roma. Anda por afuera, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Perdón. Esto de los chicos en casa yo lo entendía a la compañera que charló antes de tiempo. Entonces decía, la liberación de Venecia se va a lograr finalizada la guerra que va a enfrentar a Austria con Prusia. Como Prusia va a derrotar a Austria, Austria va a ceder la región de Venecia a Francia. Francia se la va a pasar, digamos, a Italia, se la va a ceder a Italia, al Piamonte, a las autoridades originariamente de Piamonte, y a través de un plebiscito se va a dar la incorporación también al Reino de Italia. Y en el marco de la tercera guerra de la unificación alemana, que va a ser la guerra franco-prusiana, se va a poder saldar la última cuestión pendiente, que era Roma. Roma estaba custodiada por las tropas francesas, digamos, el Papa estaba custodiado por las tropas francesas. En ocasión de la guerra franco-prusiana, Francia, digamos, estaba siendo derrotada en el conflicto, por lo tanto, desmoviliza, retira las tropas de Roma, y en el momento en que las tropas se retiran, Garibaldi puede terminar este proceso de incorporación, y también a través de un plebiscito se ingresa al reino, se traslada la capital a Roma, y bueno, hay toda una gran discusión en cuanto a los territorios pontificios, que se va a saldar recién en el siglo XX, con los pactos, los acuerdos de Letrán, pero lo que nos toca destacar para el proceso del siglo XIX previo a la Constitución de la República Italiana es que en 1870, en el marco del inicio de la guerra franco-prusiana, algunos historiadores marcan 1871 por ser el año del fin del conflicto entre Francia y Prusia, se logra entonces introducir Venecia y Roma al proceso unificatorio de unificación italiano, y se termina el proceso de la constitución del Reino de Italia. Y sí me interesa destacar es que nosotros decíamos, por ahí en la cuestión de Alemania había sido un poco más beligerante, o el proceso se dio a través de distintas guerras. Los historiadores destacan que para la península itálica lo distintivo fue que la unidad se dio por la existencia de una hermandad de principados. Y esta hermandad de principados se sustenta o se fundamenta en este pasado histórico común compartido de haber sido sede, ¿no?, del Imperio Romano, y que esto motivó, digamos, lenguas comunes, culturas comunes, religiones comunes o ideas religiosas comunes, que posibilitó el avance relativamente rápido, digamos, hoy capaz que más de una década nos parece una eternidad, pero para el siglo XIX y para los procesos históricos es un proceso relativamente rápido, que llevó a que triunfe este movimiento que arrancó en el norte de la península y
con la incorporación de los territorios del sur de la península itálica, se constituye el Reino de Italia, como vuelvo a decir, fue, junto al proceso unificatorio alemán, la primer gran modificación del mapa europeo que se estableció en 1815 y que a partir de este momento se van a cambiar y reconfigurar las alianzas internacionales, los principios del orden internacional del fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, ahora las chicas seguramente van a continuar con el siglo XX en sí, pero destacar que cuando el Reino de Italia, digamos, o los italianos, esto lo hablo desde afuera, de la lectura que tuve, digamos, no soy de descendencia italiana, pero cuando la ciudadanía italiana decide continuar con un régimen republicano, nos parecía importante tener en consideración, o traer a consideración todo este, que no fue un proceso en sí, que obviamente inició en el siglo XX, sino que cómo fue todo el devenir histórico para poder motorizar esta idea de unión. Hicimos el siglo XIX porque obviamente empezar por el Imperio Romano y demás se nos iba a hacer eterna la reunión. Pero bueno, un poco esto es lo que me parece importante destacar en cuanto a los antecedentes para la República Italiana. Muchísimas gracias, Cintia, y creemos que es importante para poder conocer nuestro presente y saber cómo se llevó a una república, conocer la historia, porque no es solo remontarse algunos años atrás, sino conocer esas causas profundas que contabas y todo eso para poder comprender tanto el presente desde cómo se llegó a la república. Y a continuación, bueno, vamos a contar un poquito con Natalia. ¿Van a seguir? Sí. Bueno, seguís vos, nos sigue la licenciada María Emilia Burgo, también con este tema de la República Italiana, ¿no? Sí, bueno, como contaba Cintia anteriormente, desde la unificación italiana de 1861, el país había sido gobernado por reyes de la Casa de Saboya mediante el llamado Estatuto Albertino. Una constitución otorgada por el rey de Cerdeña, Carlos Alberto, en 1848. Inicialmente, solo para este reino, el estatuto establecía una monarquía constitucional limitada. Pese a ello, a partir de 1922, Benito Mussolini logró establecer el régimen fascista que eventualmente resultó en la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial en alianza con la Alemania nazi. Esto aumentó la tensión política y debilitó considerablemente el papel de la monarquía, de la cual, como vamos a ver después, bueno, no muchos no estaban de acuerdo con ese régimen. Después de la Guerra Civil y de la liberación del nazismo-fascismo de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, se convocaron simultáneamente un referéndum popular para decidir si la forma institucional del Estado debía ser la monarquía o la república. Y unas elecciones a la Asamblea Constituyente encargada de redactar una constitución que tuvo lugar el 2 de junio de 1946 y es lo que nos atañe hoy para celebrar la fiesta de la República Italiana. La fundación de la República Italiana tuvo lugar el 2 de junio de 1946, a raíz de los resultados del referéndum institucional que en italiano o referéndum sulla forma instituzionale dello Stato. Convocado ese día para determinar la forma del gobierno tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras estos resultados, la proclamación oficial tuvo lugar el 18 de junio y se consumó una revolución pacífica que produjo una forma de Estado un poco diferente a la actual. El nacimiento de la República fue acompañado por una controversia. Algunas veces se dice que hubo fraude electoral y otras perturbaciones en el referéndum que aún no han sido completamente disipadas por los historiadores. Y son objeto de recriminaciones por parte de los defensores de la monarquía. El porcentaje para la votación de la República fue del 54,26% y para la monarquía del 45,74%. Esa fue la diferencia bastante reñida. Inmediatamente después de la guerra se sucedieron 3 gobiernos de coalición.
Italia se convirtió en república en 1946. Y De Gasperi ganó las primeras elecciones celebradas con la nueva constitución en 1948. Y este se mantuvo como primer ministro hasta 1953. La Festa de la República se celebra el 2 de junio en Italia y rememora cuando, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos italianos decidieron por sufragio universal su forma de gobierno, entre monarquía y república. De esta manera, el Reino de Italia, de la época de 1861 a 1946, pasó a ser la actual República Italiana tras 85 años de monarquía. En 1948 tuvo lugar por primera vez en Roma el desfile militar en honor a la República Italiana, que ingresó al año siguiente en la OTAN. Y por este motivo se organizaron 10 desfiles militares en todo el territorio italiano, una tradición que hasta el día de hoy continúa. La Festa de la República Italiana es la festividad nacional de Italia, que se celebra el 2 de junio cada año. Después de varios años que la fiesta había sido ignorada, se recuperó en el año 2000 bajo la iniciativa del gobierno y del entonces presidente Carlo Azeglio. De hecho, representa la fiesta nacional civil italiana, como lo puede ser en Estados Unidos el 4 de julio y demás. En esta fecha se recuerda el referéndum institucional del 2 y 3 de junio de 1946, con el que los ciudadanos decidieron su nueva forma de gobierno, la entre monarquía o república. Como dijimos, obviamente, con el 54% había ganado la república. Y después de la caída del régimen fascista, Italia se convirtió en república y los Saboya fueron exiliados. Las embajadas italianas de todo el mundo representan y preparan una fiesta donde todos son invitados en las cabezas del Estado de cada país y todo el mundo envían salutaciones y felicitaciones al presidente de la República Italiana. Antes de la República, la fiesta nacional italiana se celebra el primer domingo de junio, coincidiendo con el aniversario de la concesión del Estatuto Albertino. Para recordar, como dijimos que siempre se celebran con aviones militares, es una tradición que ya viene de hace varios años y hasta el día de hoy se continúa. Y ahora le dejo la palabra a Nati. Bueno, continuando con lo que decía María Emilia, voy a hablar un poco cómo se celebra actualmente, digamos, en Italia y en otras partes del mundo este día, ¿no? Y bueno, en Italia se celebra con una ceremonia donde colocan una corona en el Altar de la Patria en Roma. También, hacen un desfile militar donde participan diferentes funcionarios del Estado, también las Fuerzas Armadas, la policía, diferentes instituciones. Y en diferentes partes del mundo también se celebra, como en Argentina, por ejemplo, que lo estamos conmemorando hoy este día, ¿no? Y también este festejo acá en Argentina particularmente se debe mucho a la descendencia, digamos, que tenemos italiana, que más o menos, aproximadamente entre 1860 y 1970 migraron italianos aquí al país, y se fueron desparramando en diferentes partes del mundo, ¿no? Del territorio. Y es la verdad que muy interesante, así que vamos a seguir con Melissa, que nos va a hablar un poco sobre la descendencia italiana en Entre Ríos y en Argentina. Así que vamos a tener a la licenciada Melissa Wilson con la inmigración italiana en Argentina y aquí en la provincia de Entre Ríos. Melissa. Así es. Muchas gracias, Nati y José. Ahora paso a presentar. Si me pueden decir si ven correctamente. Tal vez demore un ratito, pero... Bien. Ahí pueden ver. Sí, Melissa, se ve bien.
Gracias. Bueno, como dijo Nati, voy a pasar a contarles lo que se celebra el día de mañana, el 3 de junio, también hilado con la festividad de la República Italiana. Voy a hacer un breve repaso por la historia de la inmigración italiana en Argentina. Como dijo Nati, en el periodo especialmente entre 1869 y 1914, es decir, el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la cantidad de extranjeros que arribaron a Argentina se multiplicó 11 veces. Eso fue en parte fruto de la Ley de Inmigración y Colonización número 817 del año 1876 por el presidente entonces Avellaneda, quien promovió la inmigración principalmente europea a nuestro país, siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional, nuestra primera Constitución de 1853. En ese periodo, pero especialmente en la década de 1880, llegaron a Argentina más de 400.000 italianos, conformando el 70% de la totalidad de los inmigrantes que llegaron a nuestro país. Y haciendo un repaso en cuanto a cifras, se puede decir que la composición por origen de los inmigrantes europeos en Argentina en el periodo que mencionamos y adicionando estos casi 100 años hasta nuestro último censo nacional de 2010, y se indica que los italianos representaban el grupo más numeroso, como lo podemos ver si nos ponemos a analizar en un grupo de estudios, en un grupo de amigos, de la familia. Vemos que los italianos siempre son la primera mayoría. Se dice que un 50% de la población argentina es de origen italiano, por supuesto la mayoría descendientes no de la primera generación, sino de las posteriores, que conforman aproximadamente unos 27 millones de habitantes descendientes de italianos, y sabemos que aproximadamente somos unos 45 millones, por lo que vemos que ese 50% es en realidad un poquito mayor. ¿Y cómo se fue institucionalizando toda esta descendencia italiana? Bueno, durante el siglo XX, las asociaciones regionales de la península itálica se fundaron a partir de la inmigración en nuestro país con el objetivo de protección social. Especialmente los primeros descendientes eran directamente personas inmigrantes que habían arribado a Argentina, eran de origen calabrés y piamontés en ese momento. Y hoy en día hay aproximadamente unas 1.000 instituciones italianas en Argentina, estando representadas las 20 regiones, o sea, todas las regiones italianas, lo cual es muy importante porque permite ver la cantidad y diversidad de inmigración italiana en Argentina que siguen esta cultura y estos lazos históricos y familiares en nuestro país. Yendo al caso de Sicilia, específicamente, podemos decir que en Argentina representan el 35% de los inmigrantes totales, siendo la segunda región italiana emigrante después de Calabria. Y el principal destino de los sicilianos, si bien ha sido Estados Unidos, en nuestro país la región principal ha sido el litoral, la cual nos incluye. Y también podemos decir que los argentinos con ascendencia italiana supera 1,5 millones de personas, y en el caso de Paraná, nuestra ciudad, la mayoría de los sicilianos que llegaron, aproximadamente un 90%, son provenientes de la ciudad de Leonforte, de la cual me incluyo. Y por esas cifras se dice que aproximadamente unos 50.000 paranaenses, de los más de 300.000 que somos, tiene ascendencia siciliana, lo cual es bastante importante. Y para concluir, podemos decir que las relaciones bilaterales entre Argentina e Italia han evolucionado históricamente, por supuesto marcado por este reconocimiento de un pasado común, histórico y fruto de las migraciones y de las cuestiones familiares, lo cual lo hace mucho más especial. Y cerrando, es importante destacar también
que en el año 95 se estableció la Ley Nacional 24.561, que estableció el Día del Inmigrante Italiano en Argentina, ya que se recuerda el nacimiento de Manuel Belgrano, quien sabemos que tenía unos lazos familiares muy fuertes con Italia. Y de ahí es que se ha institucionalizado el 3 de junio, o sea, mañana, el Día del Inmigrante Italiano en Argentina. Muchas gracias. Gracias. Y recordar que el padre de Belgrano, Domingo Belgrano, o Peris, porque es el apellido original, era de Oneglia, Imperia, la Liguria, así que a los amigos ligures que están escuchando, cuando uno dice Liguria asocia a Génova, ¿no?, que es la capital de la Liguria. Un saludo a todos ellos también. Bueno, concluimos esto. Queremos agradecer a todos los participantes, en especial a la profesora Cintia Cabrol. Gracias, Cintia. Ha sido muy amable por tu tiempo, por todo lo que ha hecho. La verdad que yo me desbordé con algunas cositas y uno que más o menos algo conoce, pero siempre uno aprende, ¿no? Estas cosas sirven para aprender todo. Todos los días aprendemos. Agradecer también a Melissa, agradecer a Natalia, agradecer a María Emilia, porque se han preparado, y eso es importante, implica esfuerzo. A Renzo, por supuesto, la parte técnica, y a todos los que nos están siguiendo, que esto va a quedar grabado, después lo pueden ver el que no lo vio entero, o alguna otra persona, como nos dijeron, lo van a ver después también. Queremos invitarlos a los que están y a todos los que se quieran sumar a las 18 horas, por este mismo canal, diríamos, por el Facebook de Familias Sicilianas de Paraná. Vamos a escuchar el concierto, y lo voy a poner bien para no equivocarme, acá lo tengo, el concierto llamado concierto de la Fiesta de la República, o en italiano concerto de la Fiesta de la República, desde la iglesia de Santa Maria Assunta en Breganze, Vicenza. Nos vamos al norte del Veneto. Sacre Fabile, musica rare per voce organo o fabile, a cargo de la soprano Alessandra Borin y el organista Manuel Canale. Por supuesto, queremos agradecer también a los que auspiciaron este evento. En primer lugar, al Consulado General de Italia en Rosario, agradecer al doctor Martín Bruck, nuestro cónsul general, a la Municipalidad de Paraná, que siempre está presente, al Comites, que es un acrónimo del Comité para los Italianos en el Exterior de Rosario, que es un cuerpo asesor del Consulado General, a la Asociación Vénetos de Entre Ríos, que es la que esta tarde va a ser de Vicenza el concierto, también nos ha querido dar su patrocinio, a la DILI, la Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana de la República Argentina, a una institución señera de Paraná, que es la Asociación Mariano Moreno, y a la Unión de Colectividades de Entre Ríos, que también van a auspiciar el otro evento, junto con la comuna, o la municipalidad, para decirlo en castellano, de Vicenza, y la provincia de Vicenza en el Véneto. A todos ellos, a la Comisión Directiva de Familia Siciliana, a nuestros socios, a toda la comunidad italiana, a todos los que están viendo, les queremos agradecer, y los esperamos a las 6 de la tarde con este concierto, que abrirá con el discurso del síndaco intendente de Vicenza, a todos los italianos, especialmente de Argentina, el himno nacional italiano, y también la explicación del concierto va a ser bilingüe, en italiano y castellano. Dura 33 minutos, así que va a ser corto, lo pueden escuchar tranquilamente y va a quedar grabado también. Se puede seguir por también nuestro canal YouTube, ASOP, que es la abreviación de Asociación Familias Sicilianas de Paraná. A todos ustedes les agradecemos, a tutti voi vi ringraziamo, un caro saluto, buona festa della Repubblica, buona festa del 75esimo anniversario della Repubblica Italiana, buona giornata dell'immigrato italiano domani, e quindi arrivederci, vi salutiamo e vi aspettiamo numerosi nel prossimo evento. Bye bye.